Santo, su comprensión para con nosotros. En esta hora, Jesús, queremos rendirle nuestra vida a usted, papito amado, rendirle nuestro corazón, todo lo que somos, Jehová, todo lo que traemos delante de usted. Si en esta hora, papito santo, hay algo dentro de nosotros, papito amado, que tal vez es una distracción, Jehová, es una inquietud, una molestia, Jehová, le pedimos por su infinito amor y misericordia que usted lo pueda sacar de nuestras vidas, Jehová, que nos ayude a disipar toda duda, toda molestia, toda inquietud que tengamos, papito santo, y podamos recibir la porción de su palabra, papito amado. Sea usted entregándonos a nosotros, a cada uno la porción que nos corresponde, papito amado, y siempre sea usted exaltado, sea usted glorificado y sea usted revelándose a nuestras vidas, papito amado. Le damos muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quédese de pie que vamos a leer la palabra. Le vamos a pedir que pongan Éxodo capítulo 14, versículo 13, pero en la versión TLA. Amén. Éxodo 14, versículo 13. Éxodo 14, versículo 13. Amén. Y dice así: Moisés le respondió: tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar, para que se abra en dos. Así el pueblo podrá pasar por en medio, caminando sobre tierra seca. Como yo haré que los egipcios se pongan tercos. Ellos van a ir tras ustedes, pero entonces yo los destruiré. Cuando haya derrotado al rey y a todos sus egipcios y carros, los egipcios sabrán que yo soy Dios de Israel. Voy a demostrarles mi gran poder. Entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, lo cual siguió alumbrando el camino de los israelitas, pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. Toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Moisés, por su parte, extendió su brazo sobre el mar, y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos. En medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. Los persiguieron con sus caballos y con sus carros de guerra. Pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de la nube y fuego. Y fue tal el desorden que Dios provocó en ellos que se llenaron de pánico. Además, Dios dañó sus ruedas de sus carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron: huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros. Pero Dios le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros. Moisés lo hizo así y amaneció el mar. Moisés lo hizo así y al amanecer el mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo, porque Dios cubrió el mar. A todo el ejército egipcio y a sus carros de guerra. Ni un solo soldado egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre la tierra seca, pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Así fue como aquel día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en Él
y en Moisés. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, amada iglesia. En este día, Dios nos trae esta palabra y es una historia que, en mi opinión y en mi experiencia en la iglesia, es una de las historias que se puede decir una de tantas, no única, sino que una de tantas historias en la Biblia que es muy fascinante. Amén. Yo recuerdo que una vez hablábamos de este tema con los niños de la Fundación Elim, de Elim Kid, y yo le hacía la pregunta de decirle: chiquillos, niños, ustedes si escuchan esta historia, que Dios partió el mar en dos, que se abrió un camino al medio, que cuando estos egipcios caminaban por el desierto había una nube que los cubría, ¿ustedes creen que eso es verdad? ¿Ustedes creen que suena verdadero? Y si uno lo lleva a la lógica, muchos me respondían que sí y otros que no sonaba como real, ¿cierto? Suena prácticamente como un cuento o una historia de una película de ficción, ¿cierto? Y lo más fascinante y poderoso es que esto realmente ocurrió. Amén. Realmente ocurrió. Pero la forma en que Dios se manifiesta en esta historia es poderosa, porque su poder se encarna y se materializa de forma visible y de forma palpable. Amén. Para los que conocemos la historia, haciéndole un pequeño repaso, sin estancarnos tanto ahí, sabemos que Dios libertó al pueblo de Israel del emperador, del faraón y del imperio egipcio. Amén. Ellos eran esclavos y Dios los libertó. La historia cuenta, como les decía hace un momento, suena un poco tal vez fantástica, como de ciencia ficción, pero es una historia real y cuenta que durante el día habían dos columnas, una que era una nube que los cubría y les daba sombra, y en la noche una de fuego que los cubría y los protegía del frío. También había un ángel que los acompañaba en el desierto. Amén. Y es algo tremendo porque es el poder de Dios manifestado, encarnado, de forma visible, de forma palpable. Y cuando llega el momento de esta parte de la historia, porque sabemos que el trayecto desde que estaban en Egipto hasta ser liberados es una historia muy grande, ¿cierto? Y de hecho, cuando empieza esta historia, para los que la conocemos, haciendo un pequeño repaso, sabemos que ellos estaban presos de Egipto. Y la historia cuenta que el pueblo de Israel estuvo 400 años siendo esclavos. De hecho, la historia cuando empieza con Moisés y cuenta que el faraón, al inicio de todo esto, el faraón que estaba en ese momento, no es que hubo uno tantos años, sino que en ese momento hubo un faraón que se dio cuenta que el pueblo de Israel se multiplicaba mucho, se reproducían demasiado. Y cuenta la historia que él mandó a matar a todos los primogénitos para que el pueblo no creciera tanto y tuvieran miedo de que el pueblo de Israel se volviera en contra de los egipcios, ellos que lo habían tomado esclavo. Y conocemos que Dios mandó a la mamá de Moisés a ponerlo en un canastito, a que se fuera por el río y que allí la hija del faraón lo tomara. Y ahí fue como Moisés nació. Amén. Como Moisés nació y quedó vivo. Porque la historia contaba que el faraón tuvo miedo de que se multiplicaran tantos que se volvieran en contra de ellos, siendo que ellos tenían de esclavos. Y empieza de esta forma tan poderosa, donde Dios tuvo un propósito con un hombre. Amén. Y después avanza y llegamos hasta este punto que le acabo de comentar, donde ya Dios tomó a Moisés, lo liberó de los egipcios, fueron a reclamar, pasaron muchas cosas para los que conocemos la historia, y llegan hasta este punto, donde Dios toma a Moisés, hace que extienda su vara, se abra el mar en dos. La historia dice que eran dos columnas gigantes de agua, dos murallas, una de izquierda a la derecha, y ellos pasaron en seco, abrió el mar. De hecho, justamente cantamos una alabanza en la adoración, donde dice que Dios nos abre camino. Amén. Y resumiendo esta historia, dándole como una pequeña conclusión o un pequeño resumen, síntesis, si se puede decir así, podemos decir que de esta gran hito en las historias de la Biblia, Dios provocó libertad en el pueblo de Israel. Amén. Y podemos decir que este último párrafo o último tramo de la historia que yo les acabo de leer
y que acabamos de leer todos juntos es que Dios libertó y le dio a los esclavos, que era el pueblo de Israel, eran esclavos de los egipcios, les dio libertad. Amén. Pero como conocemos en el Antiguo Testamento, se trata mucho y se habla mucho del pueblo de Israel. Amén. Se habla en muchas ocasiones, en muchos periodos de tiempo y muchas historias. Esta es una de ellas, pero hay una característica que tiene el pueblo de Israel, que lamentablemente no es una característica buena, que denota mucho que era un pueblo, que era el pueblo escogido del Señor, los israelitas, que eran los que Dios había escogido para que fueran llamados hijos del Señor, pero ellos tenían un mal hábito, un mal actuar, que era buscar a Dios fervientemente, así pero con clamor, con ruego, con súplica, y se volvían a Dios de una forma muy poderosa, netamente, cuando necesitaban algo de Dios. Cuando el pueblo necesitaba que Dios los salvara, que Dios los protegiera, que Dios los bendiciera, ellos se ponían así pero en comunión a buscar poderosamente a Dios. Pero normalmente no era así. Amén. Obviamente unos cuantos de ese pueblo de Israel destacaban, ¿cierto? Uno de ellos fue Moisés y muchos personajes dentro de la Biblia fueron destacando dentro del pueblo. Pero digamos que el porcentaje mayor no lo hacía de esa manera. El pueblo de Israel era un pueblo de cierta manera muy terco, muy porfiado. Amén. Buscaban a Dios para cosas físicas, para cosas necesarias de su deleite o de su necesidad, mas no lo tenían presente en su día a día de una forma personal, de una forma única. Tenían el rito de orar a tal hora muchas veces, de clamar a Dios, pero era un acto y una rutina muy religiosa. Pero cuando el pueblo realmente necesitaba ser, como en este caso, liberado o necesitaba pedirle algo al Señor durante toda la historia de la Biblia, ahí es cuando el pueblo se unía y clamaba. Pero no era su fuerte tener a Dios presente como Dios único y Salvador en todo momento. Amén. Y me gustaría que analizáramos a un personaje de esta historia que no se nombró tanto, porque leí solamente la parte final, que es cuando Dios ya libera totalmente a Israel, amén, cuando ya mata a los egipcios y mostró su gran poder delante de los israelitas, amén. Y ese personaje es el faraón, amén. El faraón tiene una connotación muy importante en esta historia, porque fue, como todos los otros faraones, quien tuvo presos y quien lideraba al ejército egipcio, amén. Liberaba a los que oprimían, a los que tenían de esclavo al pueblo de Israel, amén. Podríamos decir que él era, como lo cuenta aquí también, era el rey que daba las órdenes y hacía que se mantuviera esa esclavitud, amén. Y un poco sintetizando y no extendiendo tanto la lectura, podemos ver que Faraón tenía dos características muy fuertes. Y podemos decir que eran características que uno puede pensar que son positivas, pero como se usaban en ámbito de esclavitud, no eran buenas, ¿cierto? Una de ellas era que era una persona muy persuasiva con la gente y negociador. Y me explico. En el capítulo 8, versículo 24 al 27, Faraón le decía al ejército, antes de continuar, perdón hermano, voy a hacer igual un pequeño preámbulo. Yo sé que muchos conocen la historia, pero me gustaría que todos estuviéramos conectados en esto. Sabemos que antes que ellos salieran de Egipto al desierto y llegaran hasta este punto que acabo de leer, que era estar en el mar, que Moisés abriera el mar, cruzaran, ellos se metieran ahí en el mar con ellos, el ejército egipcio, a volver a capturarlos. Antes de todo eso, ellos obviamente estaban en Egipto, ¿cierto? Siendo esclavos. En ese punto, como les digo, Faraón toma un papel importante como personaje de esta historia. Era un hombre que persuadía mucho y que negociaba. Y en ese momento Dios tomó, para los que conocemos la historia, un poco parafraseando y resumiendo esto, el Señor tomó a Moisés y le dijo que él iba a libertar el pueblo, ¿cierto? Él iba a ser el libertador de Israel, él era como el escogido. Era uno de los que destacó y se separó para el Señor para ser usado. Y cuando él fue, sabemos que él iba hacia donde Faraón porque Dios se le revelaba a Moisés, él estaba junto con Aarón,
pero Dios se le revelaba y decía que fuera a hablar con Faraón, fuera y le pidiera que libertara a su pueblo, que lo hiciera libre de esa esclavitud en la que estaba. Moisés fue muchas veces, y aquí para los que conocen, Dios mandó juicio a Egipto y al Faraón para que liberara al pueblo. Y mandó, para los que conocemos, las 10 plagas, y Dios hizo cosas tremendas durante ese periodo donde Moisés iba y enfrentaba al Faraón y le pedía que libertara al pueblo. Pero aún así, este hombre, el Faraón, el que reinaba ahí, el que tenía el gobierno de todo eso, era muy persuasivo y aún así era un negociador. Podemos ver en Éxodo 8, 24 a 27, que le dijo a Moisés: pueden hacer sacrificios a Dios, pero aquí en Egipto. En Éxodo 8, versículo 28, le dice: bueno, váyanse a hacer sacrificios, pero no tan lejos. Salgan un poco de Egipto, pero vuelvan. En Éxodo 10, 8, versículo 8 al 11, dice, en un momento más de negociación donde Moisés va donde Faraón, le dice: bueno, váyanse, pero solo los adultos. En otra parte, donde Moisés vuelve a negociar con él, en Éxodo 10, 24 y 26 dice: todos pueden irse. Una vez más que él negocia. Váyanse todos, le dice el Faraón, pero dejen aquí el ganado. Y se repite un patrón donde Faraón mostraba que él no quería soltar a este pueblo. Amén. Era una persona muy persuasiva, muy negociadora. Pero el objetivo de Faraón era mantenerlos presos a toda costa. A toda costa, no dejar que ellos fueran liberados. Incluso cuando ya pasó, para los que conocemos la historia, la última, digamos, plaga o juicio final del Señor, Faraón ya se cansó y le dijo que se fueran. Ya váyanse con todo. Llévense a los adultos, llévense a los niños, a los ancianos, llévense el ganado, váyanse. Y les dio una libertad como hombre, y como conocemos la historia, que Faraón se endureció su corazón, se llenó de odio, de maldad, y fue a perseguirlos. Incluso después de haberle dado libertad, fue tras ellos. Y vemos que este personaje, aunque fue un hombre malo, un hombre poderoso, un hombre esclavista, era un hombre negociador. Un hombre que, a pesar de que le estaban pasando cosas terribles, él negociaba de igual forma. Y quiero hacer hincapié en esto, mi hermano. Porque se repite un patrón donde, a pesar de que Faraón estaba teniendo una lucha fuerte, él no se rendía. Él no se rendía por negociar la libertad y no soltar la esclavitud del pueblo de Israel. Y se repite ese patrón durante toda la historia. Y me gustaría nombrarle, para que todos entráramos tal vez en ambiente de esto, las cosas que Dios le mandó a decir a Moisés que le iba a pasar a Egipto y al Faraón si él no libertaba a su pueblo. La primera fue, dijo, que el agua se iba a convertir en sangre. La segunda iba a ser una plaga de ranas. La tercera cosa, y todas estas cosas obviamente para los que conocemos sucedieron. La tercera cosa fue una plaga de piojos y mosquitos. La cuarta, una plaga de moscas. La quinta, peste sobre todo el ganado. La sexta, iban a haber úlceras y llagas sobre todo el pueblo. Sobre todo el pueblo egipcio. Al pueblo de Israel no le estaba pasando nada mientras Dios hacía que ocurrieran estas cosas. La séptima, que cayeran granizos destructores. La octava, plaga de langostas. Sabemos que las langostas son como los que tenemos acá en Chile, los saltamontes chiquititos, pero del porte de casi de una palma. Unos saltamontes gigantes que se comían todo. La novena, eran tinieblas tan densas que las personas podían palparlas como si fuera neblina densa, ¿ven? Pero eran tinieblas oscuras, negras. Lo que Dios estaba haciendo era tremendo en ese momento. Y la final, que fue cuando ya Faraón colmó la paciencia, fue muerte a todos los primogénitos, a todos los niños primeros de cada matrimonio, de cada pareja de los egipcios, no del pueblo de Israel, sino que solo de los egipcios, le iba a dar muerte a todos. ¿Por qué les nombro y le hago repaso de esto? Porque no era que Dios le estaba pidiendo a Moisés que fuera a hablar y que simplemente le dijera a Faraón: libera al pueblo, sino que le decía: si no lo liberas, te va a ocurrir esto. Te va a ocurrir esto. Todo este listado que les acabo de nombrar le iba a pasar al pueblo de Egipto si no hacía caso.
Y aún así, Faraón no hizo caso. Aún así, él negoció y peleó para mantener esclavo al pueblo. Y este es un patrón muy fuerte y que lo podemos llevar a reflexión y lo podemos llevar a la vida del creyente hoy en día. El diablo, iglesia, siempre va a buscar un método para negociar con tu libertad, para negociar con tu salvación. Sabemos que cuando Jesús vino a morir por nosotros, Él nos dio una libertad y nos dio un premio que no merecíamos, que era ser salvos. Amén. Y el enemigo, Satanás, el diablo, que Jehová lo reprenda, siempre va a persuadir y va a negociar contra nosotros para que nosotros perdamos nuestra libertad, para que nosotros perdamos nuestra comunión y perdamos, que Dios no lo permita nunca, nuestra salvación. Amén. Y podemos llevarlo al ejercicio y a la comparación, que muchas veces en nuestra vida el diablo va a levantar un tipo de faraón para robarnos nuestra libertad que nos entregó el Señor Jesús. ¿Y por qué le hago el repaso de toda esta historia? Porque el enemigo es persuasivo y es negociador, porque Él vino a robar, a matar y a destruir. Que Jehová lo reprenda, amén. Y podemos ver, para los que llevamos también tiempo en el Evangelio, que es así. Este caminar muchas veces es complicado, es difícil, porque hubo un precio muy alto por nuestras vidas, amén. Pero tenemos la promesa y la salvación de que Dios ha vencido el mundo, que el Señor venció el mundo y que en Él tenemos libertad y en Él tenemos salvación, amén. Pero ¿por qué le hago el repaso de todo lo que vivió este hombre mientras no quería libertar al pueblo? Muchas veces, mis hermanos, en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar como creyentes, como evangélicos, Dios nos ha sanado, nos ha libertado, nos ha cumplido peticiones. Muchas veces hemos caído, hemos pasado tiempos difíciles y Dios nuevamente nos toma, nos salva, nos limpia, nos sana y nos levanta nuevamente, amén. Eso lo podríamos hacer una analogía paralela con lo que el pueblo de Israel estaba viviendo con Faraón. Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos uno de estos sucesos. Me refiero a que somos sanados, somos limpios, de repente nos ocurrió algo muy fuerte en nuestra vida y Dios se levanta y nos sana, nos salva, nos libera, usa tal vez a un instrumento dentro de su iglesia y es reprendido el enemigo de nuestras vidas y todo aquello que nos tenía atado es echado al abismo, ¿cierto? Pero aún así, Satanás, el diablo, que Jehová lo reprenda, vuelve a negociar para quitarnos nuestra libertad. Faraón estaba reflejado en este ejercicio contra el pueblo de Israel. Dios mandó plagas tremendas y ese hombre y su pueblo estaban sufriendo. Pero él aún así negociaba la esclavitud del pueblo de Israel. Y no daba su brazo a torcer, porque los quería mantener esclavos, los quería mantener presos y no los quería soltar. No los quería soltar por ningún motivo. Y ese hombre padeció cosas terribles para que el pueblo no fuera libre. Y luchó hasta el final, hasta morir en ese suceso que acabamos de leer, que fue la historia final, morir ahogado en el mar. De hecho, para los que conocemos, después de esta historia, cuando ya el pueblo fue liberado, murieron los egipcios, el pueblo de Israel cantó una alabanza nueva y de ahí nace la canción que también cantamos en la iglesia, echó a la mar los carros del faraón. Los israelitas cantaron cántico nuevo y crearon alabanza a Jehová porque Él los libertó, los hizo libres poderosamente. Amén. Pero antes de eso, hubo un periodo donde hubo un hombre que se levantó a luchar por la esclavitud. Y muchas veces en nuestra vida como creyentes, mi hermano, el enemigo va a levantar faraones para que nosotros perdamos nuestra libertad y perdamos nuestra salvación. El pueblo de Israel tenía una mala característica, una mala práctica, que en el mayor porcentaje de su población buscaba a Dios de una forma religiosa. Guardaban el día que era para el Señor, oraban en los momentos que tenían que orar, trataban de no hacer cosas malas y lo hacían de una forma muy religiosa. Pero el pueblo se unía y clamaba fervientemente cuando necesitaba algo de Jehová,
Pero en su día a día no era una vida de devoción, de adoración. Era una vida más bien religiosa. Una vida de costumbres, más que nada. Era un pueblo con costumbres, podemos decirla, actuales para nosotros, evangélicas. Eran de costumbres cristianas. Pero cuando ellos necesitaban algo así físico, algo que se manifestara y se encarnara así en la tierra, se unían como pueblo y clamaban y pedían en oración a Dios, y Dios, por misericordia, lo hacía. Pero en su vida cotidiana esa no era la realidad, era una vida más bien religiosa. Muy poco porcentaje del pueblo buscaba a Dios de manera real, y de ese poco porcentaje Dios muchas veces levantaba a hombres poderosos. Uno de ellos, el que nombramos en esta historia, que era Moisés, que él se apartó y creyó en el Señor. Creyó que Dios iba a libertar al pueblo y fue instrumento en las manos del Señor. Pero el pueblo tenía una mala práctica, que buscaba a Dios solamente en tiempos de necesidad. No lo buscaba en todo tiempo. Y hoy en día, mis hermanos, el diablo se levanta contra la iglesia para que esto siga ocurriendo en el pueblo del Señor. Siga ocurriendo que nosotros como creyentes, como evangélicos, como cristianos, busquemos a nuestro Dios solamente en tiempos de necesidad, en tiempos donde nosotros necesitamos algo de Él. Y el diablo lucha para levantar faraones en contra de nosotros, para mantenernos en un estado de esclavitud y querer robarnos la libertad que Dios nos ha dado, que el Señor nos entregó cuando fuimos nosotros salvos por gracia, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y permitimos que Él fuera nuestro Salvador. Nosotros recibimos la salvación de parte del Señor, ¿cierto? El enemigo lucha para que tú pierdas esa libertad y que Jehová reprenda al diablo en nuestras vidas, amén. Cuando nosotros adoptamos y volvemos a traer esta mala práctica de los israelitas a nuestra vida, Dios muchas veces se convierte en nuestro, de cierta forma, digamos, Dios bombero, que cuando tenemos un incendio nos ponemos en un clamor constante para que Él nos pueda cumplir aquello que le estamos pidiendo. Pero muchas veces nuestra vida creyente, nuestra vida cristiana, evangélica, como usted quiera llamarla, se vuelve más una vida de costumbres. Yo estoy de pequeñito en la iglesia, yo sé que muchos aquí también, y a nosotros se nos ha enseñado y tenemos como cultura social, evangélica dentro, digamos de aquí del IM, que tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, que tenemos que buscar al Señor, que en nuestra casita ojalá tuviéramos un espacio como un pequeño altar, tal vez no como los católicos con velita y cosas así, pero no sé, tener un espacio en nuestra casa, en nuestra habitación, donde podamos tener un momento con el Señor. Y se nos han inculcado de pequeñitos a que eso es lo bueno, es lo correcto. Tenemos la misma cultura que los israelitas, cultura de creyentes, cultura de cristianos. Pero el diablo lucha y levanta faraones para volvernos a traer a la esclavitud, de cual el Señor nos hizo libre. Y el faraón que el enemigo levanta contra nosotros, no nos va a dar una esclavitud, digamos, concisa y totalmente revelada, como tú eres esclavo. No, el enemigo camufla todo. Camufla todo. Como pasó aquí con el pueblo de Israel cuando estaba siendo usado el faraón en contra de los israelitas. Fue una negociación para que el pueblo, aunque él estaba dando cierta libertad a los israelitas para que hicieran sus cultos al Señor, estaba recibiendo plaga, estaba muriendo el ganado, estaban llenándose de llaga. Él aún así decía, rindan culto a Dios, pero aquí en Israel, no se vayan. Bueno, salgan un poquito de Egipto, rindan tributo afuera, pero esténse aquí. Bueno, váyanse, pero dejen el ganado o váyanse los puros adultos. Y es un hombre que negocia. Y muchas veces el diablo se levanta en contra del creyente, en contra de la iglesia, para negociar nuestra salvación, para negociar nuestra libertad. Ve a la iglesia, pero no te involucres mucho. O ve a la iglesia y cuando estés afuera, sigue con tus malas prácticas. O cree en el Señor, cree en Dios, pero recuerda que hay cosas que son lógicas. Y un patrón que se repite, donde el diablo quiere negociar nuestra libertad,
quiere negociar nuestra salvación. Él no se presenta delante de nosotros, y vuelvo a repetir que Jehová lo reprenda de la iglesia. No se presenta a decirte, yo te vengo a sacar para alejarte de Dios. Él viene como un negociador a mostrarte que lo malo que ofrece el mundo no es tan malo. Que lo bueno que nos ofrece el Señor no es tan bueno, no es tan disfrutable. Él viene a negociar con tu salvación. Él viene a negociar con tu sanidad. Él viene a negociar con tu libertad. Te están enseñando y te están poniendo muchas reglas en la iglesia. Tú eres una persona libre que toma decisiones. Y viene el diablo y negocia con tu mente, negocia con tus sentimientos. El diablo sabe que está vencido. El diablo sabe que él no puede venir y decirte, ven que yo te ofrezco algo mejor. Él sabe que no puede venir así con nuestra vida. Él viene a negociarte y te viene a mostrar lo malo que hay dentro del Evangelio. Y viene a negociar con la salvación que un día el Señor te entregó. Y que Jehová reprenda al diablo de la iglesia. Reprenda al diablo en nuestras vidas. Muchas veces cuando nosotros adoptamos esta mala costumbre que tenían los israelitas de vivir el Evangelio, mi hermano, solamente como una costumbre o una religión, perdemos terreno en lo espiritual. Y le cedemos terreno al diablo cuando nuestro evangelio, nuestro cristianismo, vuelvo a repetir, nuestra costumbre cristiana, como usted quiera llamarla, es más una rutina que una vida. Cedemos terreno en lo espiritual. Y el diablo es ahí donde busca para negociar con tu vida, para negociar contigo. Quiero darte un ejemplo. Yo hace unos días estaba incursionando, aprendiendo a hacer unas cosas que no sabía hacer en mi casa, y tenía que hacer como una pequeña estructura con ladrillo. Y para los que saben de construcción, yo estoy aprendiendo recién, de hecho no sé mucho. Cuando estás haciendo una plataforma, lo que sea, con ladrillos, tienes que muchas veces, no sé si sea siempre así, como digo, no soy conocedor, pero yo recuerdo cuando yo era más pequeño y ayudaba acá en la iglesia que los hermanos, el pastor, estaba Pastor Raúl también cuando hacíamos los muros acá, el que está ahí que cubre la cocina, que cubre de la tierra de la calle. Yo me acuerdo que mojaban los ladrillos, los mojaban y después recién lo ubicaban en su lugar, echaban la mezcla, todo el proceso que es para hacer un muro, para los que conocen. Y yo me acordaba de eso cuando estaba en mi casa. Y yo me acuerdo que mientras estaba haciendo esta cosita, iba a hacer el ejercicio de mojar un rato los ladrillos para después usarlo. Y en una de esas, justo antes de yo tener un recipiente con agua, un recipiente así, justo antes de que se llegara la agüita, uno de los ladrillos se me cayó. Y cayó dentro del agua. Yo lo dejé, pues puse el otro, yo seguí haciendo mis cosas, me fui para adentro. Y el otro día cuando fui a trabajar, me fui a mi trabajo, me di cuenta que había un charco de agua. ¿Y qué pasó? Y obviamente se me cayó a una distancia muy cortita el ladrillo, y donde obviamente es pesado, pasó por el agua y golpeó el fondo de ese bol. Le pegó un golpe. Y yo revisé el bol y no sabía nada, pero empecé a tantearlo y en una parte hubo una pequeña fisura. Una pequeña fisura. De hecho uno tenía que como moverla con el dedo para que se mostrara. Era no visible. No se podía ver. Y dije, mira, por una tontera que tengo que moverla para recién verla, por ahí se me escapó todo el agua. ¿Por qué le digo esto? Porque el enemigo busca hasta el espacio más pequeño en nuestra vida para entrar y para vaciar nuestra bendición, para quitarnos eso que Dios nos ha dado. Busca hasta lo más pequeñito. Y por ahí, si nosotros le cedemos espacio, por ahí va a entrar. Por ahí va a entrar y nos va a quitar todo eso grande que Dios tenía dentro de nosotros. Pero, vuelvo a repetir, Él no va a venir a mostrarte que es mejor que el Señor. Él va a venir a negociar tu santidad. Él va a venir a negociar tu libertad. Va a venir a negociar tu salvación. Y va a luchar en contra de ti. Va a ser como un faraón. Faraón, yo me imagino cuando le llegó la plaga que Dios mandó a Moisés, decirle, si tú no libertas a mi pueblo, ya cuando fue, si no me equivoco, la sexta vez, imagínense, la sexta vez que Dios tomó a Moisés para decirle al faraón, oye, liberta
a mi pueblo. Sino, Dios me dijo que a ustedes le iban a salirle úlceras, le iban a salirle llagas en todo el cuerpo, a ti y a todos los egipcios. Imagínense, yo imagino las manos, el cuerpo lleno de heridas, úlceras dentro de ellos. Podemos decir que físicamente el pueblo estaba sufriendo fuertemente, mientras que a los israelitas no le pasaba nada. Y estaba sufriendo ahí y parecía que estaban derrotados. Pero ese hombre luchaba para mantener esclavo al pueblo. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, Dios nos sana, nos liberta, Dios puede levantar a un pastor, a un profeta, a un hermano para que ore por ti. Y nosotros podemos creer, esta vez sí, esta vez el Señor me sanó y el diablo se fue lejos de mi vida. Porque fue en este día Dios lo pisoteó, lo echó fuera. Pero el enemigo, aunque se vea derrotado, pisoteado, aunque se vea igual que este faraón lleno de plagas, lleno de cosas malas que le estén pasando, se va a levantar nuevamente a luchar en contra de tu libertad, a luchar en contra de tu salvación. ¿Y cuál es la única forma de que pase esto en tu vida? De que el enemigo se levante una y otra vez. Que nosotros sigamos manteniendo la mala práctica que tenía el pueblo de Israel, que era solamente buscar a Dios cuando necesitaban algo de Él. El pueblo de Israel vivía una religión. De hecho, para los que conocemos toda la historia del Antiguo Testamento, vemos que después ellos se mezclaron con otras tribus, adoptaron dioses de otras religiones, creyeron y hicieron prácticas de otros pueblos, siendo que en este episodio, solamente en este episodio de la Biblia, vieron el poder del Señor palpable, materializado físicamente, que ellos vieron que cuando iban en el desierto, una columna, una nube los protegía. Era un pueblo religioso. Veían que una nube los protegía y en la noche, sabemos que en los desiertos en la noche es totalmente radical el cambio, mucho frío. Dios levantó físicamente una columna de fuego que los protegió del frío de la noche. Y que adelante de ellos iba un ángel incluso. Que cuando llegó este episodio final, Dios separó el mar en dos y ellos pasaron en seco. No solo pasaron en seco, cuando estos egipcios, después de que supuestamente la habían libertado, fueron nuevamente por ellos, Dios les desarmó sus carros de guerra, los confundió, cerró el mar y los mató en ese momento. Eso fue lo que acabamos de leer en esta historia. Después la historia sigue. Y cuando sigue esa historia más adelante, estos israelitas, este pueblo escogido, nuevamente cayó en religión. Y nuevamente tuvo malas prácticas. Siendo que vieron el poder de Dios materializado físicamente, que ellos lo pudieron ver con sus ojos. No fue solamente una fábula, ellos lo vieron. ¿Pero por qué? ¿Por qué si lo vieron? Lo vieron, le mostraron, no sé, le mostraron que el cielo era azul y ellos le creyeron a otros pueblos que el cielo era rosado. Haciendo una analogía, ¿cierto? No es que le contaron algo, no, ellos lo vivieron en carne propia. Pero aún así ellos cayeron nuevamente y es porque ellos tenían una mala práctica de ser un pueblo religioso, de tomar el evangelio como una cultura religiosa y no tener al Señor en sus vidas y buscarlo como a Él le corresponde, amén. Cuando le dedicamos poco tiempo a Dios o solo le damos al Señor el tiempo que nos sobra de nuestro día a día, es muy fácil escuchar la voz del diablo. Es muy fácil confundir la voz de Dios. Es muy fácil decirle que sí a la negociación del enemigo. Cuando nuestra vida no es una devoción al Señor, y me refiero, no es andar, como siempre nos enseñan nuestros pastores, no andar con una aurora aquí en la cabeza como santo, no andar así, amén, Señor, todo el día como un religioso, sino cuando nosotros en nuestra vida personal, nuestra vida secreta, no es una devoción a Dios, de creer que lo que Él nos está ofreciendo es lo bueno y lo verdadero, es fácil caer en la negociación del enemigo. Cuando le damos el tiempo que nos sobra al Señor, es fácil caer en la negociación del diablo. Porque ¿qué nos dice el enemigo? Para aquellos que tal vez tenemos responsabilidades. Llegaste cansado. ¿Qué vas a ir a la iglesia nuevamente?
Estás cansado hoy día de tu trabajo, de todo lo que hiciste durante el día. Relájate. Y cada día el diablo negocia para que tú no tengas un momento de intimidad con el Señor. Para que tú descuides tu oración, tú descuides tu intimidad con papá. Pero en esta historia, después de todo lo que él acaba de contar, nos muestra una síntesis que es libertad. Que Dios libertó al pueblo de Israel. Que Dios nos libertó. ¿Cuántos aquí son libres por el Señor? ¿Cuántos de aquí han negociado su libertad? Yo he negociado mi libertad. He negociado mi salvación. Y he menospreciado lo bueno que Dios me ha enseñado. He menospreciado lo bueno que Dios me ha ofrecido. Y vuelvo a repetir, el diablo va a venir a negociar. Va a venir a persuadirte. Que Dios reprenda al diablo de la iglesia. Dios te va a mostrar siempre lo bueno y lo correcto. Siempre dentro de ti va a haber un aviso del Espíritu Santo. Siempre. Pero está en tus manos oír ese aviso. Oír esa voz del Señor que te está diciendo: esto no es. Esto no es, iglesia. Hijo mío, esto no es. Está en tu vida escuchar ese aviso del Señor. Y el enemigo va a venir a negociar tu salvación, tu libertad. Te va a decir: mira la iglesia cómo está. Mira cómo actúan tus hermanos. Mira cómo está tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Sigue asistiendo a la iglesia. Nadie se está enterando de esto. Nadie sabe lo que te está pasando. Y negocia, igual que el faraón, para que tú sigas siendo esclavo. Y lucha para que tú pierdas tu salvación. Y que Jehová reprenda al diablo de la iglesia, amén. Que Dios reprenda al diablo de nuestras vidas. Pero tenemos una promesa: que el Señor ha vencido al mundo, que el Señor ha vencido al diablo, que en Él tenemos la victoria de todas las cosas que pueden estar pasando en nuestra vida. Sé que esto puede sonar un poco fuerte, mi hermano, pero Dios tiene la victoria sobre tu carácter. Dios tiene la victoria sobre tu lujuria. Dios tiene la victoria sobre tu ego, porque Él es tu Señor. Y en ese tiempo uno vuelve a la reflexión de hace rato: cómo el pueblo de Israel, después de que en esta parte de la historia que acabo de leer, fue libertado y vio el poder de Dios materializado en la tierra. Para los que conocemos la historia, mientras ellos andaban en el desierto, Dios los alimentó incluso. Dios hizo cosas tremendas con el pueblo de Israel. Y ellos vieron ahí. ¿Cómo fue que fueron a fallar? Y Dios, obviamente, como es eterno, Él sabía que necesitábamos un libertador, ¿cierto? Y fue que mandó a Jesús a la tierra por nosotros. Y nosotros ya no vivimos por la ley antigua. ¿La ley antigua cuál era? Esta mala práctica que tenía el pueblo de Israel, que era orar cuando había que orar, que era guardar el día. Y es como lo que se nos enseña aquí, ¿cierto? Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que ir a la iglesia. Si estamos ayudando en una área de la iglesia, tenemos que cumplir con esa área de la iglesia. Era como lo que hacía el pueblo de Israel, ¿cierto? Y lo tenían como religión, y lo tenían como orden. Y Dios es tan sabio que dijo: necesitan de mi espíritu, necesitan un ejemplo, necesitan a Jesús. Y nos mandó el Señor a Jesús, no solamente para morir en la cruz. Para los que conocemos la historia, Él murió en la cruz, ¿cierto? ¿Cuántos aprecian ese acto de amor por nosotros? La muerte en la cruz del Señor. Y cuando Él partió, ¿qué le dijo a los discípulos? ¿Qué le dijo no solo a los 12, sino que a todos los que lo acompañaban? No van a estar más solos. Les voy a mandar un consolador que va a estar con ustedes en todo tiempo, que es el Espíritu Santo, que hoy está con nosotros. Hoy ya no solamente tenemos que hacer un rito o tenemos que seguir costumbres de un cristiano, sino que tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Ya no solo tenemos que dejar de hacer cosas malas porque somos cristianos, porque es nuestra cultura. Ahora podemos acercarnos
y conversar con el Señor por la muerte de Jesús en la cruz. Y podemos tener libre acceso a su presencia. Hoy en día ya no tenemos que llevar un corderito a que muera. Tenemos que ir a los pies del Señor a orar, a clamar, a dejar de ser religiosos, a buscar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y quiero darte un poco vuelta a la historia. Lo más importante del pueblo de Israel, o en ejemplo para nosotros, lo más importante no es que se nos cumpla una petición. Lo más importante no es que Dios nos sane. Lo más importante no es que Dios nos responda o que Dios nos libre de eso que nos perseguía hace mucho tiempo. Eso no es lo más importante. Lo importante es que a través de ese proceso tú conozcas a quien te sanó, tú conozcas a quien te libertó, tú conozcas a quien está luchando por ti. Si hace un momento teníamos el ejemplo de que el diablo se iba a levantar a negociar tu sanidad, hay alguien que siempre está dispuesto a luchar por ti. Y ese es el Señor. Ese es el Espíritu Santo. Y lo más importante no es que tengamos la respuesta de lo que sea que nos esté pasando. Es que a través de eso, mi hermano, tú puedas conocer a Jesús. Tú puedas amar al Señor. Y decir, vengo a la iglesia, no porque Él me respondió esto, sino que vengo a la iglesia porque quiero amar al Señor. Quiero amarte, Jesús. Quiero que tú seas mi sanador. Quiero que mi motivo de venir a la iglesia no es una petición cumplida. No es que yo vengo a que tú me cumplas peticiones. Yo vengo porque te quiero conocer. No andamos buscando los panes y los peces. Andamos buscando a aquel que los multiplica. Estamos buscándolo a Él. Ese es el motivo de nuestro credo. De que ya no lo hacemos por religión como lo hacía el pueblo de Israel. Lo hacemos porque hoy podemos encontrarnos con el Señor. Hoy como pueblo, como iglesia, como nación cristiana, tenemos el libre acceso a poder encontrarnos con Él. Podemos encontrarnos con nuestro Salvador, con nuestro amado. Y de eso se trata el Evangelio, mi hermano. Que nuestra vida se pueda encontrar con la de Él. Lo más importante no es que Él nos cumpla peticiones. No es que Él nos sane, no es que Él nos liberte. Lo más importante es que podamos encontrarnos con el Señor. Porque todo lo que está aquí en esta tierra es pasajero. Todo lo que está aquí en este mundo, que nos deleita, que nos gusta. Yo soy sincero, a mí me gusta llegar de mi trabajo a mi casa, ducharme, hacer lo que tengo que hacer, relajarme un momento y disfrutar de mi casa, disfrutar de mi día a día. Me gusta salir con mi hija, me gusta disfrutar de momentos lindos de la vida. Pero todo esto de aquí es pasajero. Todo esto aquí es obsoleto. Lo que realmente llena nuestras vidas es encontrarnos con el Señor. Es encontrarnos con su Espíritu. Es encontrarnos con su presencia. Y vuelvo y repito, no para que Él nos cumpla algo. Es para poder amar al Señor. Así como Él te ama a ti. Como un día Dios entendió que tal vez la religión no era suficiente para el pueblo, era tan terco, voy a mandarles un Salvador, a que les enseñe cómo vivir el Evangelio. Y les voy a dejar un Consolador, que es el Espíritu Santo. Hoy en día podemos encontrarnos con el Señor. Y a mí me gustaría que tal vez, no sé, cada uno de nosotros hoy al llegar a nuestra casa pudiéramos tener un momento del Señor y encontrarnos con Él. Muchas veces esperamos el día de culto para encontrarnos con el Señor, ¿cierto? A mí me ha ocurrido muchas veces. Y muchas veces tal vez asistimos a una pura reunión en la semana de la iglesia. Y no basta con eso. No basta con 2-3 horas que venimos al culto, que sea como nuestro tanque de benzina, de energía, de electricidad, y después sigamos nuestra semana esperando el próximo culto. Cuando esa libertad la tenemos en nuestro hogar, la tenemos en nuestro trabajo, la tenemos en nuestro día a día. Ya no es como el tiempo antiguo que teníamos que ir a un cierto lugar, como hacían tal vez los sacerdotes, al lugar santísimo a buscar presencia. Esa libertad las tenemos gracias al sacrificio de Jesús. Gracias a que un día murió por nosotros, murió por ti. Amén.
Y nunca olvidar, mi hermano, que lo más importante de todo es Él. Es estar con Él. Lo más importante es estar en su presencia. Yo no digo, yo sé que usted me entiende, pero igual quiero decirlo. Yo no digo que tu petición, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, no sea algo importante. Dios te conoce más que nadie, ¿cierto? Dios más que nadie sabe lo que tú puedas estar pasando, estar viviendo. Dios conoce tu situación. Dios conoce tu estado. No es que quiera darle menosprecio a lo que te está pasando. Pero lo más importante es que a través de las pruebas, de las dificultades, tú te puedas encontrar con Él. Tú puedes decir, Señor, yo estoy viniendo a tu casa de oración porque te estoy aprendiendo a amar. Porque estoy valorizando que tú un día me salvaste. Estoy valorizando que tú has respondido a mis peticiones. Estoy valorizando que aunque me equivoco todos los días y todos los días peco, estoy valorizando que tú cubres y lavas mis pecados. Estoy viniendo por ti, Señor. No porque tengo un cargo en la iglesia, no porque tengo amigos en la iglesia, no porque tal vez este es mi nuevo espacio recreativo. Estoy viniendo porque estoy entendiendo que tú eres el más importante en mi vida. Que tú eres el protagonista de todo lo que hacemos aquí en Elim. Él es el más importante, mi hermano. Y si tú estás viviendo pruebas en este tiempo, aprécialo. Tómalo como una instancia de encontrarte con el Señor. Si hay cosas que pulir delante de Dios en tu vida, no te sientas mal. Él ya ha vencido al mundo. Él ya ha vencido al mundo, pero no negocies. No negocies con el diablo. ¿Sabes qué, iglesia? Negociar con el diablo es una batalla perdida. Tú no puedes solo. Nunca vas a poder solo. Yo te daba un ejemplo hace un momento de una fisura en un bol de agua y cómo una pequeña fisura hacía que todo se perdiera. El diablo va a buscar hasta lo más mínimo en tu vida, en tu corazón, para hacer que tú pierdas todo lo bueno que Dios te ha dado. Y si ya te ha ocurrido, como me ha pasado a mí, como nos ha pasado a todos, tenemos esta promesa de que aquí tenemos al Señor. La presencia de Dios, por misericordia, jamás se ha ido de esta iglesia. Dios sigue estando fiel con nosotros. Y lo vemos. Así como el pueblo de Israel veía a Dios, lo vemos en esta iglesia. Lo tenemos aquí. Lo tenemos en nuestra habitación. Lo tenemos en nuestro trabajo. No negocies tu sanidad. No negocies tu santidad. No negocies tu libertad. Cuando sientas que el enemigo te está persuadiendo, te está hablando, el Espíritu Santo te va a dar una alerta. Y en ese momento de la alerta tú no tienes que negociar. Tú tienes que pedirle a Dios que te ayude. Dios, siento que me estás diciendo algo. Ayúdame, no puedo solo. No sé qué decisión tomar en este momento, Señor. Necesito tu respuesta. Señor, no puedo controlar mi carácter. Señor, no puedo controlar mi ego. No puedo controlar mi lujuria, Señor. Te necesito a ti. Te necesito a ti, Espíritu Santo. Es solamente Él. De Él se trata todo. Del Señor. De que nosotros como creyentes podamos encontrarnos con su presencia amada. Amén. Y me gustaría, iglesia, que pudiéramos orar al Señor. Me gustaría que se ponga en pie y podamos hacer una oración de clamor al Padre. Amén.